amigos de todo el país. ¿Qué pasa con los autoprorrogados? Pues adiós. Fin a la gestión de los denominados autoprorrogados, lo dispone una sala constitucional de Potosí. Hoy vamos a analizar este tema dentro de la agenda que le presentamos aquí en vivo. Bienvenidos. ¿Cómo estás viendo así de verde? ¿Verdad? Verde limón, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo está la ciudad? Bueno, con movimiento regular, me imagino que... Regular. Exacto, porque te cuento que el movimiento se ha trasladado un poco a la feria navideña. Exactamente, pero los siguientes días esto va a ser un pandemonium, ¿no es cierto? Sí. Mientras nos acerquemos a la Navidad. Bueno, quienes han tenido un pésimo día han sido los ex magistrados. Autoprorrogados, denominados de esta manera. Y se pondría fin a esta gestión prorrogada que han tenido durante todo este tiempo. De 2 años, exactamente. Hoy les dijeron adiós. Les tuvieron que decir adiós porque ellos querían quedarse 10 días más. Tenían que cumplir 6 años. Eso es lo que manda la Constitución Política del Estado. En el 2023. Sí, se quedaron 2 años más. Tufi, ¿cómo estás? Hola Luciana, Miriam, buenas noches. Aquí estamos evidentemente con este gran tema, la novedad que hay una nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Han quedado 4 de los 9 magistrados, los 5 prorrogados ya no están en sus funciones. Además, órdenes de aprehensión contra 4 de ellos. Así que esto está en ascenso, la atención puesta en lo que pase en el Poder Judicial, porque de aquí viene la gran pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a administrar ya las causas que tiene ahí el Tribunal Constitucional? Pero sobre todo, ¿habrá nueva elección de 5 magistrados? Se está comenzando a plantear que sea en las elecciones subnacionales en paralelo. A ver, veremos qué es lo que pasa. Y a ver qué dice la ley electoral, porque me parece que eso, según nos había indicado una de las autoridades del tribunal, eso no se podía. Que tendrían que quedarse los que están ahora, los 4, en el Tribunal Constitucional, ¿no? Hasta que culmine por lo menos su gestión. Que no se podría realizar una elección, por ejemplo, como plantea Tufi, ¿verdad? Exacto, en un mismo proceso. Es decir, no se podría hacer las subnacionales con judiciales. Exactamente. A ver, veremos qué es lo que pasa, ¿no es cierto? A ver, los impuestos. Anulados 4. 4 impuesto a las grandes fortunas, impuesto a las transacciones financieras, impuesto a juegos, de igual manera. Y promociones empresariales. Promociones empresariales, exactamente. A ver, esta mañana creo que muchas personas estaban esperando algo más drástico, más fuerte, ¿no es cierto? Y se han quedado con, digamos, ¿qué es esto? De todas formas, y lo vamos a analizar esta noche para ver qué beneficios va a traer la anulación de estos impuestos. Te aseguro que sí, ya ha habido una explicación un tanto a detalle por parte del ministro de Economía y hoy lo vamos. Vamos viendo los temas fuertes, importantes de esta jornada. Señores, hoy Bolivia habla de el fin de la gestión de los autoprorrogados. Lo ha dispuesto una sala constitucional de Potosí. Hoy Bolivia habla de... Evo le solicita reunión a Rodrigo Paz. Desde el Trópico piden coordinación y trabajo. Si no se hace caso, le van a buscar a Hermana. Veremos. Hoy Bolivia habla de, atención, gobierno anuncia la abrogación de 4 impuestos. Empresarios privados destacan esta medida. Traerá más inversiones. Eso es lo que manifiestan. Sí, hoy Bolivia habla de... Continúa el proceso para designar vocales. Comisión reanudará el trabajo este lunes. Hoy Bolivia habla de, atención, revelan daño millonario en EMAPA. Llevarán este caso ante la Fiscalía. El ministro de Desarrollo Productivo ha brindado una conferencia de prensa dando algunos detalles. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Consulte en nuestras redes sociales para que nos ayude con su respuesta. ¿Está de acuerdo con el cese de mandato de los magistrados autoprorrogados? Quiero ver esa votación. Y un rotundo sí con un 99.5% y un 0% dijo que no. Así está votando la gente. Hablemos del tema aquí en vivo. Después de años de estar fungiendo en el cargo ilegalmente, deciden retirarse gracias a la presión política, gracias a la voluntad de un gobierno que ya no quiere tener nada que ver con esa usurpación de funciones. Puede ver como una opinión general de que ellos fueron antes de que puedan ser echados. Incómodo para la población que conoce, reconoce y lee, como les decía, el tema legal. Ellos deciden cuándo se van, ¿no? Eso es un poco lo complicado.
hay que estar pendientes de ver y poder castigar esta actitud que ellos han asumido y que nunca más el pueblo boliviano sufra este tema de abusos de un poder judicial. Bueno, ahí estamos observando imágenes de lo que ha sucedido y esto tiene que ver con la situación de los magistrados autoprorrogados. Paola Prudencio preside ahora el Tribunal Constitucional en nuestro país tras esta determinación que se ha emitido desde Potosí. Hablemos del tema con nuestros invitados especiales y analistas, pero permítame escuchar las palabras de la nueva autoridad. Sabemos que en los últimos tiempos una sombra de incertidumbre, desconfianza y zozobra se ha posado sobre esta institución. Hemos sido testigos de una de las páginas más oscuras en la historia de nuestra justicia. El intento de perpetuarse en el poder más allá del mandato que ustedes, el pueblo soberano, ha otorgado en las urnas. Esa anomalía, esa ruptura del pacto social termina hoy. Comparecemos ante la nación para anunciar que en estricto cumplimiento a la Constitución Política del Estado se ha restablecido la legalidad y la institucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Hoy, el tiempo de la autoprórroga ha concluido. Este Tribunal Constitucional Plurinacional ya no será un órgano de persecución ni velará por intereses subjetivos particulares, sino que retoma su rol verdadero como el garante de que ustedes puedan administrar justicia sin que reciban llamadas, presiones ni amenazas de nadie. No vamos a permitir que se manipule la historia procesal de este tribunal. Vamos a auditar lo actuado, porque la confianza de ustedes se recupera con verdad, no con discursos vacíos. No venimos a encubrir actos inconstitucionales, ilegales ni arbitrarios. Venimos a sanear la casa de la justicia constitucional. Cuando todo falla, el ciudadano mira hacia este tribunal esperando protección. Lamentamos que en el pasado reciente hayan encontrado las puertas cerradas. Hoy, humildemente, pero con firmeza, les pedimos que renueven su fe en las instituciones. Nosotros, los 4 magistrados electos, que contamos con la legitimidad de su voto, asumimos el mando de la nave en medio de la tormenta, con la promesa solemne de llevarla a puerto seguro. La Constitución ha vuelto al tribunal, la soberanía ha vuelto al pueblo y la justicia desde hoy vuelve a ser libre. Bueno, y esta parte de las declaraciones, frases bastante fuertes las que ha mencionado la nueva autoridad. Le damos la bienvenida a Fabricio Góngora, abogado constitucionalista que nos acompaña esta noche. De igual manera, José Antonio Aruquipa, abogado constitucionalista. Ambos, gracias. Por favor, inicio contigo. Fabricio, por favor, ¿qué significa esto? Se ha restablecido, dice, la justicia, la dependencia y lo que ha manifestado. Bien, Luciana, Miriam, buenas noches. El día de hoy es una fecha histórica. El día de hoy se da inicios a lo que se va a denominar recuperar la institucionalidad en el marco del Estado constitucional de derecho. Lo hemos analizado y conversado en reiteradas oportunidades. Veíamos desde la academia, desde el mundo litigante, cómo se venían burlando técnicamente de nuestra propia Constitución Política del Estado, autoprorrogándose en un mandato que ya no les competía por la propia normativa y por la propia Constitución. Empero, después de decisiones judiciales, como por ejemplo la resolución constitucional emitida en la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz y la primera de Potosí, el día de hoy ponieron un fin a este mandato. Que ojo, no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil. Dentro de esta situación, inclusive dentro de las audiencias que se iban realizando el día de hoy, porque se ha transmitido en vivo, ellos, los autoprorrogados, dieron pelea, llamémoslo así. Emitieron un auto constitucional en el cual se estaban autodando 10 días de prórroga para que, hábiles por cierto, para que ellos puedan cesar. Empero, las resoluciones constitucionales han sido puntuales, cesan sus mandatos. Es más, se les prohíbe el acceso, se determina el inventario, la auditoría. Y también hay una figura importante que hay que analizar. Señalan, se exhorta, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Cómo va a ser?
tiene que adecuarse una ley de funcionamiento excepcional con estos 4 magistrados y o ver qué otra figura se va a relacionar en virtud del TCP. Entonces hay que festejarlo porque es el cumplimiento de la Constitución. Ahora dime, ¿estas órdenes de aprehensión que estarían circulando son reales? Sí, a ver, se ha publicado en la página del Tribunal Supremo de Justicia, aparentemente en juzgados mixtos de La Guardia, en Santa Cruz, mandamientos de aprehensión contra precisamente estos magistrados. Pero si tú lees en la parte final, únicamente el fin de este mandamiento de aprehensión es conducirlos a otra acción popular que se estaban por suscitar en esta localidad, en esta provincia de Santa Cruz. Entonces no está vinculado a una suerte de aprehensión en vinculación a una suerte de justicia en materia penal, por así decirlo, en materia ordinaria, a un eventual delito. Pero sin duda alguna se han remitido antecedentes al Ministerio Público que se van a dilucidar en su oportunidad, sin dejar de lado, por cierto, el proceso penal que ya se encuentra ventilando por una suerte de acoso político contra las magistradas, que precisamente una de ellas ya es presidenta del Tribunal Constitucional. A ver, y yo quiero preguntarle al doctor José Antonio Arequipa, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se van a quedar los 4 magistrados a bordo de la nave, como ha dicho justamente la presidenta, o es que van a necesitar que tengan apoyo? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Puede haber una elección? ¿Qué va a pasar? Es muy buena esa pregunta, porque después de cesar este capítulo de oprobio, de vulneración de la Constitución Política del Estado por parte de quienes tenían el mandato moral, ético, legal, constitucional de proteger la Constitución, tenemos que mirar adelante. Y la gente se pregunta si estos 4 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional pueden ejercer funciones, si el tribunal puede funcionar con estos 4 magistrados. Le voy a dar antecedentes históricos, legales, constitucionales, para responder que es perfectamente posible. En toda la historia de Bolivia, desde 1826, cuando se pone en vigencia la primera constitución política del Estado, la Constitución Bolivariana, hasta la Constitución del 7 de febrero, promulgada el 7 de febrero de 2009, Bolivia se ha dotado de 16 textos constitucionales, mejor dicho, 19. Y 3 de estos últimos textos, la Constitución de 1995, la de 2004 y la de 2009, incorporan el Tribunal Constitucional Plurinacional. La Constitución del año 1995, en su artículo 119, correspondiente al Tribunal Constitucional, establecía: el Tribunal Constitucional es independiente y está sometido solo a la Constitución, tiene su sede en la ciudad de Sucre. El parágrafo 2 decía, en la Constitución de 1995, está integrado por 5 magistrados que forman una sola sala y son designados por el Congreso Nacional por 2/3 de votos de los miembros presentes. Este artículo ha sido repetido en la Constitución de 2004, promulgada por el expresidente Carlos Mesa. La Constitución del año 2009 establece que el Tribunal Constitucional está compuesto por magistrados elegidos por el pueblo, pero ya no menciona un número, simplemente dice en el artículo 197, parágrafo 3, que la composición, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional serán regulados por la ley. ¿Y cuál es esa ley que inicialmente regula el Tribunal Constitucional Plurinacional? Es la ley número 027 de 6 de julio de 2010, que establece que el número de integrantes del Tribunal Constitucional será de 7 magistrados. Entonces se eleva de 5 a 7. Posteriormente, con la ley número 929 del 27 de abril de 2017, este número de 7 magistrados se incrementa a 9, con un criterio de representatividad departamental, para que cada departamento tenga su magistrado o magistrada en el Tribunal Constitucional Plurinacional. No dice la Constitución Política del Estado, ni estas 2 leyes relacionadas al Tribunal Constitucional Plurinacional, que el Tribunal Constitucional debe funcionar con la cantidad máxima o mínima de magistrados. Es perfectamente posible que funcione con estos 4 magistrados el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, ¿tú sí? Sí, buenas noches, José Antonio. Fabricio, buenas noches. Fabricio, hay una alternativa que se está mencionando, que pueda funcionar con 8 magistrados, los titulares y los suplentes. Pero también hay otra alternativa que se menciona, que de una vez se completen las elecciones judiciales el día en que se haga también las subnacionales. ¿Qué puede ser lo mejor? Muy buena pregunta, Tufi, buenas noches. De hecho, eso se había conversado previamente. ¿Cómo podríamos subsanar todo este quilombo, este enredo jurídico que estábamos vinculados al TCP?
evidentemente coincido en el análisis. ¿Pueden funcionar los 4 únicamente? Sí, se puede. Empero, en honor a la verdad, también se está barajando muy fuerte esa opción de aprovechar el proceso electoral que tenemos en las subnacionales, que son en marzo del 2026, para que en los 5 departamentos donde el TCP no cuenta con estos magistrados y los 2 del TCJ puedan complementarse. Ahora bien, había una discusión si se puede llevar 2 tipos de elecciones dentro de una misma gestión anual, dentro de un mismo proceso electoral. Lo cierto es que técnicamente no es recomendable, pero legalmente sí puede ser viable. Y hoy en día, más que nunca, si como replicamos las palabras de la máxima autoridad del TCP, la doctora Prudencio, se pretende retomar la institucionalidad, qué mejor manera acompañada de este proceso electoral. Entonces, todas estas situaciones, querido Tufi, se puede analizar desde las perspectivas, y quien tiene que decidir inmediatamente seguramente va a ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien además ellos tenían la tarea inicialmente para complementar a estos magistrados. Ahora, Fabricio, aprovecho de seguir conversando contigo. ¿Qué pasa con las determinaciones que se han asumido en estos 2 años de autoprórroga? ¿Se las tiene que revisar? ¿Siguen siendo legales? ¿Se van a hacer observaciones? ¿Qué procede con esto? Bien, una suerte de generar seguridad jurídica. Si bien el razonamiento de las salas constitucionales de Potosí y de Santa Cruz determinaron que su mandato feneció el 1 de enero de este año, ¿no? Porque esa era la condición sine qua non que se encontraba vigente en los autos supremos, las declaraciones constitucionales en virtud de la autoprórroga, hasta que sean electas las nuevas autoridades. Las salas constitucionales del día de hoy analizaron de que ellos van a estar vigentes, o bueno, estaban vigentes hasta la elección de las nuevas autoridades, que se ha dado el 1 de año. Es más, hay un buen ejemplo de ellos. Tenemos el magistrado por Santa Cruz que ha renunciado el 1 de enero porque él dijo: se cumplió mi mandato, gracias, hasta luego. Y ahí asumió la doctora, que era, ¿no?, la suplente. Y ojo con ese caso de Santa Cruz, ¿no?, porque era una magistrada que estaba funcionando sin un credencial emitido por el Tribunal Supremo Electoral. Tal vez ahí va a haber algunos procesos penales. Pero en cuanto a la pregunta, para generar seguridad jurídica no se puede señalar que todos los actos que ellos han realizado durante este tiempo van a quedar nulos. Imagínense cuántas sentencias constitucionales que la propia Constitución Política del Estado, la propia normativa nacional, constitucional, procesal constitucional te determinan que son inapelables, son de cumplimiento obligatorio y vinculante. Imagínense cuántas de estas tendrían que ser anuladas. Obviamente no puede pasar esto. Más sin embargo, la propia presidenta del Tribunal Constitucional ha anunciado auditoría caso por caso, en los cuales ellos ya han analizado. No en específicamente 2 magistrados que están vinculados en esta suerte. Entonces, por la seguridad jurídica no se puede anular, más sin embargo sí generar una revisión extraordinaria de las mismas, a efectos si están acorde o no lo que dice la Constitución. Ahora, José Antonio, ¿qué tendría que hacer en este momento el Tribunal Constitucional Plurinacional para reducir la carga procesal, que es lo que ha mencionado justamente la flamante presidenta, que es uno de los trabajos que van a tener que hacer? Aumentar, poner a los suplentes, ¿lo van a hacer ellos solos? ¿Qué vislumbras tú? Sí, hay que hacer una aclaración, Rocío Tufi, sobre la pregunta. Miriam, disculpas. Los suplentes son suplentes. Han sido elegidos como suplentes. Y en esa condición pueden asumir la titularidad si es que el titular electo deja sus funciones, por las razones que establece la Constitución. No se puede asignar la titularidad a un suplente cuando están en ejercicio del cargo los titulares. Entonces tenemos 4 titulares, 4 suplentes que pueden asumir el cargo en reemplazo de los titulares. Primera cosa. Segundo, yo recomiendo que, aunque parezca muy urgente la solución a las vacancias, a las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional, nos ciñamos estrictamente a lo que dice la Constitución Política del Estado. Tufi, Miriam, les voy a leer lo que dice la Constitución en 2 artículos relacionados a la elección de los magistrados. El artículo 182 de la Constitución Política del Estado, si me puede acompañar la cámara para hacer un close-up al artículo, dice textualmente: las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por 2/3 de sus miembros presentes la preselección de los postulantes, de las postulantes y los postulantes por cada departamento, y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que este proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral. Y esto se complementa con el artículo 198 relacionado al Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece: las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional
se elegirán mediante sufragio universal según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Vale decir que este artículo se aplica también para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador constituyente, la Asamblea Constituyente, ha puesto en vigencia un texto constitucional que establece que la elección de magistrados debe realizarse de manera exclusiva. ¿Por qué razón, Tufi? ¿Por qué razón, Miriam? Porque tenemos que garantizar que la elección de magistrados no se contamine de influencia política. El peligro de dar curso a un acople de elecciones subnacionales con elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional, que es lo que se está planteando, sería el peligro de la politización de este proceso, que se puede plebiscitar, que la gente, en lugar de votar por magistrados, desahogue su apoyo o rechazo al gobierno central o a los candidatos que van a postularse para los gobiernos subnacionales, para las entidades territoriales autónomas, para los gobiernos subnacionales, gobiernos departamentales, gobiernos municipales. Por eso es que la Constitución, el legislador constituyente ha establecido que se debe llevar esta elección de manera exclusiva. Tufi. Sí, Fabricio, ahora, ¿cuál es la situación jurídica de los 5 magistrados autoprorrogados una vez que han sido cesados? El dictamen de Potosí dice que tienen que cubrir los daños, inclusive con multas, daños de sus acciones. Pero sabemos de estas 4 órdenes de aprehensión en Santa Cruz, no sé por qué no son 5. ¿Cuál puede ser a partir de ahora la situación jurídica? ¿Ellos pueden ser procesados? ¿Pueden ser sentenciados por la vía ordinaria? Sí, Tufi, nuevamente analizando el mismo razonamiento de la Sala Constitucional de Potosí y Santa Cruz, que te dicen a entender que ellos han prorrogado sus mandatos desde el 1 de enero de este año, te da a entender que ellos han perdido ese fuero, esa cualidad jurídica de ser procesados únicamente, exclusivamente con el juicio de responsabilidades, que lo habíamos analizado con anterioridad ante la denuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bajo esa lógica jurídica, ese entendimiento jurídico, a partir del 1 de enero del 2025, todos los actos que ellos han realizado entrarían en una suerte de posiblemente ser investigados, sancionados en la vía ordinaria, es decir, en materia penal. Entonces, seguramente en los días posteriores vamos a ver novedades respecto a las denuncias que puedan recibir estos ex magistrados, precisamente en el razonamiento jurídico que ya le ha dado la línea a las salas constitucionales. Y es más, ambas salas constitucionales, aparte de lo que tú señalas, Tufi, determinan remisión de antecedentes al Ministerio Público para que ellos sean los que analicen a qué conducta o su accionar, a qué tipo penal se van a subsumir en cuanto a la adecuación de un tipo penal. Entonces, seguramente vamos a tener más novedades en los siguientes días en virtud de las denuncias que ya se han señalado. Y te reitero, Tufi, no hay que dejar de lado la denuncia por acoso político que ya se encuentra ventilando en vía ordinaria. Y otro tema más, si me lo permites. Estas salas constitucionales solo hablaban de los 5 autoprorrogados, pero no están hablando sobre los 2 prorrogados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué va a pasar también con ellos? Eso también se tiene que dilucidar. Tengo entendido, ¿no?, y esto lo leí, lo conocí por redes sociales, que una de las 5 autoprorrogadas magistradas ha renunciado, precisamente la de Santa Cruz. Más sin embargo, tenemos que ver y comunicarnos en virtud de la línea institucional. El Tribunal Constitucional, ahora que ya tiene nueva cabeza, tiene que dar certidumbre e informar a la población para dar certeza a todos nosotros. ¿Por qué tardó tanto esta determinación? Me imagino por varios factores, ¿no? Para serte sincero, ha habido una suerte de encubrimiento, diría yo, así rajatabla, porque de nada servía que nosotros, los abogados litigantes, académicos, instituciones de derechos humanos digan no a la autoprórroga, no a los autoprorrogados. Más sin embargo, las instituciones han velado por su ausencia. Lo que era en aquel entonces Ministerio de Justicia, ¿dónde estaba para denunciar estos hechos? ¿No? Más aún que otro comunicado como la Defensoría del Pueblo y otras que evidentemente servían, no había una posición institucional. Hasta, en honor a la verdad, hay que reconocerlo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Saucedo, ha encarado esta lucha, llamémosle así, institucional. ¿Tendrá un trasfondo o no? Eso no es asunto de análisis jurídico. Lo importante es que se está retornando a la institucionalidad. ¿Es tarde? Sí, pero es mejor tarde que nunca.
Gracias al abogado Fabricio Góngora, abogado constitucionalista, lo mismo al doctor José Antonio Arutipa, abogado constitucionalista, por venir y hablar, tratar de explicarnos para que entendamos en facilito la situación de los ex magistrados. Tenemos música, continuemos por favor. De prensa, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, junto al presidente Rodrigo Paz Pereira, han anunciado algunas medidas que se van a asumir. Tema impositivo y 4 cambios o abrogaciones que tienen que ver con varios impuestos en el país, se los habíamos mencionado. Le voy a presentar un resumen y el impacto que esto ha tenido en la población. Las cosas no están rebajando, las cosas siguen el precio, o sea, queremos que se bajen las cosas de primera necesidad, pero seguimos, la carne no está rebajando, el pollo lo propio. Primero las medidas económicas, ¿no? Más que todo relacionado con los impuestos, y que esto está favoreciendo a creo que son a las empresas multimillonarias, ¿no? Con el propósito, yo pienso de que ya vengan a trabajar las empresas que se fueron mucho más antes. Entre los cambios más recientes podemos mencionar aquellos de las medidas económicas. En primer lugar, tenemos que decir que esto de liberar del impuesto a las ganancias o a la riqueza, el impuesto a la riqueza, solo favorece a 156 personas que tienen cuentas de 30 millones de bolivianos en sus cuentas. Entonces estamos hablando de un porcentaje mínimo, y el aporte de estas personas el 2022 ha sido de 220 millones de bolivianos, el 2023 ha sido 176, el 2024 ha sido 162 millones de bolivianos y ahora se espera llegar a 180 millones de bolivianos. Pero realmente no es un beneficio para todos. 2 semanas de gestión de gobierno, varias medidas que se están implementando. El presidente Rodrigo Paz así lo está ejecutando. El gobierno ha anunciado que la modificación al presupuesto general del Estado pueda reducir un 30% el gasto fiscal. Si tú quitas la subvención vas a reducir hasta un 48% el gasto fiscal, estamos hablando de eso. Porque ¿qué es lo que ocupa más el déficit fiscal? El déficit fiscal lo que ocupa más es el tema de la compra de diésel y gasolina. Y es que no solo está referido al tema económico, también al tema político. La estructura gubernamental ha cambiado, la reducción de ministerios y el movimiento que se está generando dentro de la estructura del gobierno. Todavía hay una incertidumbre, la verdad no nos garantiza nada lo que ha hablado recién, y esperar nomás. El dólar todavía no se aparece, y estamos sufriendo más que todo por el pan. Bueno, estamos escuchando la opinión de algunos analistas y Omar Velasco también nos acompaña para poder entender un poco estas medidas que se han anunciado por parte del gobierno. Bienvenido. Muy buenas noches, Luciana, Miriam, para mí un placer estar aquí en vivo. Bueno, son medidas que se han hecho esperar demasiado, porque 2 semanas para el tiempo gubernamental puede ser poco, pero para la población es toda una eternidad, porque son meses que hemos venido esperando políticas anticrisis. Por otro lado, yo creo que ha habido cierto desorden gubernamental en términos de los anuncios, porque se ha dicho que iba a ser un día, otro día, y eso por supuesto ha generado expectativas. Finalmente, yo creo que estos anuncios de gobierno en realidad no han colmado las expectativas, porque yo no les llamaría en principio medidas, porque en realidad no resuelven o no están decidiendo absolutamente nada, porque la primera en realidad es una rectificación y las otras 2 son solicitudes que se van a hacer a la Asamblea. En ese sentido, estas propuestas que se han dado a conocer no resuelven en el muy corto plazo el problema del combustible, el problema de los dólares y el problema del desabastecimiento de bienes de la economía.
A ver, yo te quiero consultar lo siguiente. Estas eliminaciones de impuestos, los 4 impuestos, ¿no van a traer, qué te digo, la posibilidad de que haya mayor circulante económico, algo de inversión? Bueno, en principio yo a esta disminución de impuestos le llamo la gastadera tributaria, porque por un lado lo que en realidad está planteando es una disminución de impuestos, pero como bien se ha mostrado en el reportaje, focalizada en beneficiar a un pequeño segmento de la población, porque, por ejemplo, el tema del IGF, eliminar el IGF va a representar una mejora en términos de ingreso para los bolivianos más ricos. Pero lo más insólito es que se hace, no es el hecho de que se hace en un contexto de crisis económica, de hambruna fiscal, sino que los principales beneficiarios de esta norma son algunas personalidades con influencia política que están muy cercanas al gobierno, que son probablemente los que han incentivado esta medida, pero... A ver, el IGF es un impuesto a las grandes fortunas que en realidad ha ido disminuyendo su recaudación, porque ahí quienes son los contribuyentes se han dado maneras para poder de alguna forma eludir la norma, ¿no? Y esto ha hecho en el tiempo de que su peso contributivo vaya disminuyendo, pero yo creo que en realidad la eliminación del IGF es la prueba clara que los ricos en Bolivia no quieren contribuir con su esfuerzo fiscal a solucionar la situación de crisis. Pero del otro lado, que creo que es muy importante, porque tú hablabas de las inversiones que podrían llegar con la caída de impuestos. Esto en realidad no es tan sencillo, ¿no? Y porque en realidad cuando caen los impuestos no quiere decir que automáticamente sube el empleo y la producción. Y voy a tomar por ejemplo el ejemplo del pan. Un panadero que produce al día 100 panes, imagínate tú, le bajas los impuestos. La pregunta es, ¿va a contratar más trabajadores? Por supuesto que no, porque la demanda laboral depende en realidad de la producción y los 100 panes no han cambiado. En realidad, para que el empleo en el país aumente, la disminución en realidad del impuesto lo que va a generar es un incremento de las ganancias de las empresas, porque la demanda laboral depende de la producción. Y la producción en realidad depende de las ventas. Si las empresas pueden vender más, por supuesto van a contratar más trabajadores, pero para que las empresas vendan necesitan tener quien les compre. Y es ahí donde los ingresos de la población se han ido de alguna forma disminuyendo. Por tanto, en la medida que estas políticas de shock continúen, lo que vamos a tener lógicamente es un agravamiento de la crisis económica, y lejos de mejorar estas reducciones impositivas, fomentar la producción en el aparato productivo nacional, lo que va a provocar es mayor déficit fiscal. Y es por eso importante que esta gastadera de impuestos tenga que ser consciente de cuál va a ser el sacrificio fiscal o cómo se piensa reponer el costo fiscal de esta baja de impuestos. Permítenos, Omar, que en breve vamos a estar conversando y escuchando otras voces también, como tú, especialistas en economía. Te pido un paréntesis, quédate con nosotros, que desde Santa Cruz tenemos también una entrevista contigo, Tufi. Sí, Luciana, evidentemente hacemos un paréntesis en el tema económico y retomamos otro de los temas del día, lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional. Y está con nosotros el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Romer Saucedo. Buenas noches. ¿Cómo recibe usted ya a esta hora de la noche el anuncio, la posesión en todo caso, de una nueva presidenta del Tribunal Constitucional del país, y además el cese de mandato de 5 magistrados prorrogados? Buenas noches, adelante, buenas noches. ¿Cómo está, Tufi? Muy buenas noches, un gusto poder saludar a todo el país. Ha sido una jornada donde se ha recuperado la institucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde los jueces y los vocales que han resuelto el día de hoy, tanto en Potosí como en Santa Cruz, lo único que han hecho es apegar sus resoluciones a la norma suprema que tenemos los bolivianos, que es la Constitución Política del Estado. Creo que a partir de ello, el trabajo y la línea a trabajar que se marca nos permite realizar acciones de manera coordinada en el marco de las competencias que tiene cada uno. Desde su punto de vista, doctor, ¿puede funcionar el Tribunal Constitucional con 4 magistrados titulares o hay que tomar otra medida para completar el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional puede funcionar en este momento con los 4 magistrados
que se han hecho cargo ya ellos se han organizado, la doctora Paola Prudencio ha ejercido la presidencia y creo que el mensaje que le están dando cae por su propio peso en relación a que no se podía funcionar el TCP con 4 magistrados. Han conformado comisión de admisión que solamente se necesitan 3 magistrados, pero obviamente hay que trasladarle la pregunta a la Asamblea Legislativa para ver cuándo nos van a permitir a los departamentos que no se han elegido autoridades del TCP se pueda llamar a elecciones judiciales, porque no nos olvidemos que fueron los autoprorrogados quienes cercenaron las elecciones judiciales, fueron quienes le restringieron al soberano la posibilidad de elegir y ser elegidos en 5 departamentos. Doctor, previamente al dictamen de la Sala Constitucional de Potosí, se conoció hoy una resolución previa de los magistrados autoprorrogados en el que mencionaban ya o determinaban el cese de su mandato, pero con un lapso de 10 días hábiles para poder cerrar su gestión. ¿Qué piensa al respecto? Yo creo que cuando ya el poder hace que empieza a hacerles perder la cordura, sacan este tipo de resoluciones constitucionales que ya rayan no solamente lo ilegal, sino pasan a lo absurdo. No pueden decir ellos, nos vamos, pero espérenme 10 días más, quiero quedarme 10 días más para terminar de hacer las cosas pendientes que tengo. No lo hicieron en 6 años, que era el mandato que tenían, no lo hicieron en 2 años de la prórroga y quieren solucionarlo en 10 días más, totalmente fuera de lugar, arbitrario. Reitero, inclusive se puede decir que perdieron la cordura ya con tanto querer aferrarse al poder. Por eso es que le decía, el día de hoy primó el hacer respetar la constitución política del Estado por sobre los intereses particulares de 5 personas. Ahora, en la resolución de los 5 magistrados que han cesado en su gestión, en su mandato, también se menciona el caso de 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que también tienen una prórroga. Al respecto, ¿qué cree usted que se debe hacer con estos 2 magistrados, doctor? No, la postura de nosotros es clara, o sea, se tienen que ir todos. Las acciones populares que han sido interpuestas tanto en Potosí como en Santa Cruz eran específicas para quienes firmaron la autoprórroga. Y eso nosotros lo hemos aclarado. Una cosa es quienes firmaron la autoprórroga en favor de ellos y otros son los que tenían que cumplir un mandato de la prórroga. Sin embargo, en base a lo que se ha emitido, también ellos tendrán que dejar sus cargos, ¿no? ¿Tendrían que dejar sus cargos de manera inmediata también estos 2 magistrados del Tribunal Supremo? ¿Y cómo funcionaría el Tribunal Supremo sin ellos? ¿Se puede también funcionar? En nuestro caso es distinto porque nosotros somos 7 de 9, por lo tanto no altera el orden, simplemente vamos a tener algunas salas que van a funcionar seguramente en vez de 2 magistrados con 1 magistrado de manera temporal, pero en el funcionamiento de la sala plena en sí no afecta porque existe mayoría. ¿Usted sabe si ellos ya han decidido dejar su mandato, estos 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? No he tenido conocimiento hasta este momento, toda vez que yo he estado en otras actividades, estoy fuera del país, pero seguramente mañana, pasado mañana, se me comunicará alguna situación al respecto. Doctor Saucedo, de aquí en adelante, ¿usted qué cree que debería ocurrir con los magistrados cesados? ¿Deberían ser sometidos a juicios o procesos ordinarios? ¿O cuál debería ser el curso de su situación jurídica? Ellos tienen que responder ante la justicia ordinaria por las acciones que han cometido. Creo que pensar en un juicio de responsabilidades no da lugar, sería validar las ilegalidades que han cometido. Además de ello, la Fiscalía ya ha dado una señal al decidir admitir la denuncia que interpusieron 2 magistradas del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ese es el camino a seguir, la jurisdicción ordinaria para que ellos respondan por sus actos. Ahora, doctor, algunos abogados que han analizado lo ocurrido en la jornada de hoy han manifestado que en el caso suyo ha sido clave el rol que ha desempeñado, porque la institucionalidad en sí, especialmente el Poder Judicial, no se había pronunciado de manera tan contundente. ¿Qué piensa usted en relación a su rol en este proceso? Bueno, a mí me tocó ser el portavoz de una decisión asumida
por los magistrados que conformamos Sala Plena. Esto no ha sido en ningún momento una cuestión personal, dijimos, nuestra lucha es institucional y teníamos colegas magistrados también del Tribunal Constitucional que estaban solos, que estaban siendo sometidos por 5 usurpadores del Tribunal Constitucional, y lo que hicimos fue darle nuestro respaldo de manera institucional y darle seguridad a nuestros jueces y a nuestros vocales, que no les tengan miedo a esos usurpadores, que simplemente en el marco de sus competencias y haciendo respetar la independencia judicial puedan emitir resoluciones apegadas en la Constitución Política del Estado. Ese fue nuestro rol. Para ir cerrando, doctor, hoy el presidente Rodrigo Paz, al momento de posesionar al nuevo procurador, destacaba que en esta jornada se han producido, o estos días, ya 3 hechos claves para la independencia judicial. La eliminación del Ministerio de Justicia, entre otras cosas, la posesión del propio procurador, y ahora lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que se empieza un nuevo ciclo, evidentemente, de independencia del sistema judicial? Totalmente, son muestras claras y palpables de que todos estamos coincidiendo en que hay que reconstruir Bolivia. Yo saludo las palabras del presidente Rodrigo Paz. En su momento también lo dijimos con relación al Ministerio de Justicia. Creo que están dadas las condiciones para que podamos fortalecer nuestras instituciones, pero con relación al órgano judicial, para hacer prevalecer la independencia judicial. Y con seguridad vamos a seguir trabajando en esa línea. Nos sentaremos seguramente con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el órgano electoral y con quien tengamos que sentarnos a coordinar políticas en favor de la justicia boliviana, que le sirva al pueblo y que no esté sometida a ningún tipo de interés. Lo último, doctor, después del encuentro de Sucre entre los poderes del Estado, ¿qué viene a continuación en términos de hoja de ruta para la reforma judicial? Bueno, con la reconformación de la sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, esto permite que volvamos a retomar las relaciones que estaban rotas prácticamente y podamos avanzar ya de manera conjunta sobre los 4 ejes temáticos que se plantearon. Seguramente convocaremos, ya no creo que den esta gestión porque el 4 de diciembre salimos de vacaciones judiciales, pero a inicio del 2026 nos volveremos a juntar ya en una sola mesa donde estemos todo el aparato judicial, Fiscalía, TCP, Consejo de la Magistratura, Agroambiental, Policía Boliviana, y volveremos a retomar esos 4 ejes ya para avanzar concretamente sobre las tareas que se nos delegaron. Le agradezco mucho, doctor, este contacto en el programa Aquí en Vivo. Ha sido un gusto tenerlo. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto, estimado Tufí, y a la orden. Bien, hemos estado con el doctor Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luciana. Gracias, Tufí. Gracias por esas declaraciones también a nuestro invitado. Sigamos con Omar, por favor, analizando el tema económico y estas medidas anunciadas por el gobierno. ¿Qué se debió hacer entonces? A ver, con el tema combustible en primera instancia. Bueno, yo creo que ahí el gobierno debería sincerar que la situación para resolver el abastecimiento de combustible va a tomar su tiempo y no tomar una medida premeditada de decir que a partir del primer día se va a garantizar el abastecimiento, porque 2 semanas después lo que se advierte es que todavía hay surtidores llenos de filas y por supuesto esto muestra de que esta política de comprar combustible caro y financiarlo con deuda externa, como se ha venido haciendo con el anterior gobierno, no es sostenible. Lo que se tenía que hacer, y yo creo que aquí es fundamental que el gobierno tome en cuenta, es en realidad fijar cupos. En realidad tiene que realizar un proceso de racionamiento ordenado del consumo de combustibles, de tal manera que se pueda fijar cupos de consumo para los motorizados, diferenciando el diferente gramaje, el diferente tipo de movilidad, de tal manera de que se pueda hacer un levantamiento de la subvención de forma gradual, porque lo que hay que ver es que levantar la subvención de manera inmediata, de golpe, puede generar un salto inflacionario muy fuerte, puede llevarnos a un contexto de conflictividad social en el país. Por eso el gobierno debería tratar de más bien manejar
una estrategia de reducción gradual del consumo de combustibles. A propósito de lo que dices y con relación a la expectativa que tenía la población de que hoy se pueda saber algo de la subvención, del tipo de cambio, el gobierno mismo lo ha dicho, que se necesita un apoyo económico un poco más fuerte como para que la población pueda aguantar. Bueno, en realidad creo que el gobierno está pecando de una enfermedad que le he denominado arcititis, que quiere decir de no tomar decisiones oportunas en los momentos correctos, porque yo creo que el gobierno todavía está a tiempo para poder hacer las medidas de ajuste que son fundamentales, porque más allá de estas políticas de reducción de impuestos, de cambios o de agilización de pagos a proveedores del Estado o el cambio en el presupuesto general del Estado, lo que los bolivianos hoy quieren son certidumbres respecto al tipo de cambio, cómo se va. O sea, ya se debería haber dado un anuncio con relación a este tema. Yo creo que este es un tema central de la política nacional, saber qué va a pasar con el precio del dólar, y es algo que la población le ha estado pidiendo al presidente. ¿Pero tenemos el apoyo como para hacerlo? Bueno, yo creo que el gobierno no tiene que esperar a que lleguen los dólares de Estados Unidos o de la CAF, porque no hay que olvidarnos que dentro de las reservas internacionales tenemos más de 3.000 millones de dólares. Lo que el gobierno tiene que hacer hoy es aprovechar su fuerza parlamentaria que tiene y poder aprobar una modificación a la ley del oro que le permita disponer de los recursos que están en garantía, que están en realidad en condición de reserva, y que esos recursos se puedan constituir en un fondo de estabilización cambiaria. Estos recursos lo que va a permitir al Banco Central es defender el tipo de cambio frente a nuevos procesos de volatilidad cambiaria. Por tanto, yo creo que el gobierno tiene los instrumentos para poder entrar en un mecanismo, yo creo que de estabilidad cambiaria, fijando un nuevo tipo de cambio, porque claramente el precio anterior ya no es relevante. Bueno, Marc, gracias, te agradecemos un montón por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias. Yo solamente para terminar muy cortito, por favor, porque hay una medida fundamental que tiene que ver con el recorte sanguinario del gasto, porque lo que está planteando hoy día el gobierno es realizar un corte, no es quirúrgico, sino es un machetazo de 30% al gasto público. Estamos hablando básicamente, Luciana, de 50.000 millones de bolivianos. ¿De dónde va a salir esos recursos? Pues que no es suficiente eliminando toda la subvención, porque ahí estamos hablando de 20.000 millones de bolivianos. El gobierno va a tener que echar mano a la inversión pública, va a tener que echar mano al gasto social. Yo veo ahí con mucha preocupación. ¿Te parece mucho el 30%? Es que es excesivo, porque no hay manera de poder realizar este ajuste de 30% sin generar una conmoción macroeconómica en los próximos meses. Por eso creo que el gobierno tiene que ser muy consciente de que hay ajustes que, lejos de estabilizar la economía, tienden a desestabilizarla. Bueno, Mar, muchísimas gracias. Entiendo que el gobierno también está aplicando algunas medidas para promover la inversión en el país y que retornen recursos de igual manera. Gracias, Omar, por haber estado con nosotros. Quédese, porque en breve nuestro sector Receta Vital le va a dar una luz respecto a lo que usted puede estar haciendo en casa, utilizando inteligencia artificial para automedicarse, para consultar, mejor tal vez un profesional. En breve hablamos. Bueno, más temprano esta noche ha habido una conferencia de prensa otorgada por el vicepresidente del Estado, don Edman Lara. A ver, estamos con Tufi. Tufi, ¿qué fue lo que dijo, por favor? Miriam, tengo el dato que ha dicho algo muy importante. Ha convocado a Asamblea Legislativa para acelerar la elección de magistrados, atención, del Tribunal Constitucional. Y él dice que existe la posibilidad, y eso es lo que quiere evitar, de que los magistrados sean designados mediante decreto. Así que vamos a continuación a escuchar lo que acaba de decir hace aproximadamente unos 15, 20 minutos. El vicepresidente Edman Lara convocó a una conferencia de prensa a las 22:30 y ha dicho lo siguiente. Vamos a escuchar más detalladamente. La sesión será convocada con carácter de urgencia para considerar como único punto de orden del día la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones judiciales. Es que esta convocatoria tiene la finalidad de garantizar
que todas esas vacancias institucionales sean cubiertas mediante un mecanismo democrático y legítimo. Bolivia no puede volver a escenarios de transitoriedad indefinida. Bolivia no puede volver al pasado, y cuidado que algún iluminado por ahí quiera designar por decreto a estas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, porque eso sería antidemocrático y eso sería una violación a los poderes del Estado. Es por eso que estamos asumiendo la responsabilidad de convocar de manera inmediata en las próximas horas a una sesión extraordinaria. El país requiere de magistrados titulares que ejerzan su mandato con legitimidad de origen, seguridad jurídica y plena independencia, evitando cualquier forma de prolongación irregular y de sus funciones. Con esta conferencia de prensa convocada de manera urgente por el vicepresidente Edmar Lara hoy a las 22:30 en un hotel de Santa Cruz, se va cerrando, creo, una jornada vertiginosa e intensa en el tema de la justicia. Convoca el vicepresidente, que es el presidente nato del Congreso, del Poder Legislativo, convoca a una sesión extraordinaria de emergencia en las próximas horas, dice, para acelerar la aprobación de una elección o una ley de elección de magistrados para completar el Tribunal Constitucional y por supuesto también los dos que quedan pendientes en el Tribunal Supremo de Justicia. Es lo último que se ha dado en estos últimos momentos, en realidad, Miriam, aquí en Santa Cruz, completando lo que ha sido una jornada muy intensa. Realmente, con relación a los ex magistrados ahora. Veremos también cómo reacciona la Asamblea Legislativa Plurinacional con relación a esta temática. Gracias, querido Tufi. Vamos a cambiar de temática, por favor, porque tenemos a nuestro compañero Donato Canover en este momento, ya en otra cosa, ¿sabe qué? Está en el primer día de la feria navideña aquí en la ciudad de La Paz. Donato. Muchas gracias, compañeros. Sí, nosotros estamos en el campo ferial del Bicentenario. Así se llama el lugar donde estamos porque es donde se ha inaugurado hace por lo menos unas 3 horas atrás la Feria de Navidad. La Feria de Navidad en su versión 2025 se ha inaugurado. En esta ocasión se ha instalado incluso un escenario. Acaba de tocar el grupo, Veneno estaba amenizando. Hace un par de segunditos terminó su presentación de Veneno. La gente ha llegado acá para esta inauguración, que es la inauguración tradicional. Se encuentra mucho ambiente navideño, se encuentra mucho colorido. Hay un arbolito que ya está justamente al ingreso de lo que puede ser de la sede de los Scouts, acá al frente de el campo ferial, que ya decora y le da bastante ambiente. Nosotros vamos a conversar con las caseritas para ver justamente las novedades que se tienen, las ofertas que tienen. Vamos a hablar. Caserita, muy buenas noches, felices, contentas, ya ha empezado la feria. Claro que sí, y bueno, invitamos a todo el público, nuestros caseritos, pues, a que vengan a visitarnos. Hay, como todos los años, Navidad siempre es de innovación. Tenemos las bolitas en todos los colores, los nuevos diseños. Así que se vengan acá a la feria, a la gran feria navideña de aquí de La Paz. Muchos a veces dudan comprar la cinta esta. ¿Cuánto cuesta el metro de estas? A comparación del año pasado, que estaba en 5 bolivianos, solamente hemos hecho subir 1 boliviano. 6 bolivianos el metro. ¿Cualquier diseño? No todos son iguales, pero sí la mayoría de estas, la que está viendo usted, son a 6 bolivianos al metro. Ajá. Con esto se puede hacer una decoración muy bonita. Claro que sí, centros de mesa, coronas, así una infinidad, arreglar las velas, así infinidad de esto lo que se puede crear, ¿no? Gracias, queserita, buenas noches, buena venta, que exista buena venta. Y también se tiene mucho, acá se tienen los pesebres muy tradicionales. Vamos a ver estas cositas, los pesebres casi ya no se ven. Caserita, buenas noches, ¿a cuánto están los pesebres? Hay de todo precio, hay de 25, de 30, de 45 hay. Esta es la feria, ya ha empezado. Desde hoy día. Hacemos la invitación. Yo quiero mostrarles cómo está acá el show. La gente ha venido, pasean por la feria y bueno, yo les voy a dejar con estas imágenes de la feria y el sonido, cómo se ha puesto, se ha armado toda una fiesta. Les dejo con estas imágenes.
Gran concentración de personas realmente en este primer día de la feria navideña, pero no tenga duda, va a estar así todos los días y el tránsito vehicular va a irse complicando cada día. Entonces nos acercamos a la... ¿Y sobre qué? Que no hay el Poeta. No hay la avenida del Poeta. Eso más, así es que un poquito de paciencia para caminar en la ciudad de La Paz. ¿Qué vamos a hacer? Sí, la rotonda de para ir al cementerio también está cerrada. Complicado. La costanera también está cerrada. No te pongas triste, pongamos un poco de música, por favor. Okay. La banda de Aquí en Vivo. Vamos a hablar de MAPA y de la investigación que ya está arrojando resultados y es terrible porque hoy se han conocido las cifras de una gran corrupción. Dentro de lo que estamos haciendo una revisión hacia atrás, estamos avanzando de manera cronológica y consecutiva. Día que vamos avanzando es día que vamos encontrando más corrupción. El total del presunto daño económico que tenemos en una semana es de 95,5 millones de bolivianos. Las acciones que vamos a tomar son concretas. Primero que nada es la denuncia penal contra los funcionarios de MAPA y también para los privados que hubieran ocasionado daño económico al Estado. Una semana de trabajo y tenemos daños económicos por más de 95 millones de bolivianos. Lo que va a pasar con EMAPA hacia el futuro va a ser algo lo cual va a ser una decisión estricta del presidente Rodrigo Paz Pereira. Nosotros vamos a darle las distintas opciones después de hacer los distintos análisis, después de generar de una manera técnica y también muy sustentada todas las denuncias y todas las imputaciones. ¿Cuánto puede ser el daño económico de MAPA en lo que se ha causado al Estado? Tengamos en cuenta y en mente una cifra: 4.600 millones de bolivianos era lo que MAPA tenía de presupuesto para este año. Distinto fue lo que se ejecutó, ese era su presupuesto, y presupuestos muy similares o algo menores ha tenido a través de los últimos años y las últimas décadas. Lo tenemos claro quiénes son los responsables de todo esto de acá. Y lo que esperamos de ello es de que realmente estas personas no solamente paguen por lo que han hecho, sino particularmente también que devuelvan lo que han robado. Es realmente interesante lo que acabamos de escuchar, porque hay que descubrir quiénes han sido los que han estado involucrados justamente en este desfalco prácticamente de más de 4.000 millones de bolivianos dentro de EMAPA. EMAPA que distribuía la harina subvencionada para empezar, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces hay que esperar todavía más conclusiones con relación a esta investigación. Vamos a una pausa. Días han pasado desde esta tragedia ocurrida en Achira, Luciana, y siguen buscando a 2 personas. Samaipata, que sigue sufriendo las consecuencias de lo sucedido con estas inundaciones, ¿verdad? Exacto. Miriam, todavía con ayuda internacional, con acciones por parte de la gobernación y una búsqueda que ha sido persistente. Vamos a ver, por favor. ¿Cómo han sido estos 8 días? Me imagino muy angustioso. No se puede, pues, ni dormir ni un minuto formalmente bien. Una de las personas desaparecidas es la señora Ramona Vanegas, de 84 años. Ella descansaba la madrugada del lunes 17 de noviembre en este lugar, junto a su esposo. Lamentablemente, la riada se llevó a la pareja. Hasta ahora no aparece la señora Ramona Vanegas. ¿Dónde estaba usted cuando llegó la inundación? ¿En qué parte de esta casa? Ahí la casa. Esto era la casa. Allá está el Pozo Ciego, que era con baño privado. Ahí la pieza, eran 2 piezas, 2 dormitorios. Eso no hay nada, ni huella. Ahí a mí me han llevado hasta allá, hasta cerquita de aquel poste. Ahí. ¿Usted logró salir? Toda la palizada, hay recuperado, mejor dicho, hay resucitado, quiere decir, ¿no? Porque no he sentido nada, si me llenó mi boca de barro, no había nada. Ya cuando he recuperado ahí, era embarrado, como un horno. Otra de las personas desaparecidas es Verónica Evet Peña,
una joven de 21 años que también fue sorprendida por la riada que llegó a la comunidad Achira. Ella estaba durmiendo en este lugar. Hoy solo queda el piso de la construcción. Su casa fue arrastrada por la corriente del agua. Lastimosamente, mire, no hemos podido encontrar, no sabemos, no hay ni rastro, no hay nada, ¿no? Y yo desearía que vayan y mire donde se la arrastró, pues, ¿no? Casi todo se la ha llevado y no podemos encontrarla. Yo le pido a toda la población, ¿no? A todos los de aquí de Samaipata, de todos los lados, ¿no? De la prensa, que me ayuden a buscar a mi hija. ¿Cómo han sido estos 8 días para usted? Bueno, mire, lastimosamente, yo me siento muy dolorido, ¿no? Porque de no encontrar a mi hija. ¿Voy a dormir, descansar? Nada, oiga, nada. No podemos. Hace 3 meses que también murió mi hijo y mire lo que ocurrió con su hermano. Sí, por eso le pido, ¿no? Por favor, que me ayuden. De la consulta, ¿está de acuerdo con el cese del mandato de magistrados autoprorrogados? Si no, vamos a verlo. ¿Cómo ha votado la gente? Un 99.5% dice que sí y un 0.5% dice que no. Gracias por participar en nuestras redes sociales. Pausa, ya volvemos. Y nos vamos con Tufi. Cerramos una jornada muy intensa en el plano del Poder Judicial, sobre todo nueva presidenta del Tribunal Constitucional y el vicepresidente convoca una sesión de urgencia para acelerar la elección de magistrados. Con esto nos vamos, un abrazo grande a todo el país, hasta mañana, Luciana Miriam. Que descanses. Igualmente que nosotros también nos vamos con nuestra banda. Correcto, con la banda de Aquí en Vivo. Chicos, adelante.